Horario. Quiero darle la bienvenida a todos los que están participando de esta actividad. Muchas gracias por compartir con nosotros este encuentro. Agradecerle a nuestro experto invitado, Jonathan Baldovino, que ya le voy a dar la oportunidad de presentarse un poquito más. Con quien vamos a desarrollar ¿Sabes cuántos encuentros conversando con los líderes tenemos ya ininterrumpidos, Jonathan? ¿Cómo? ¿Cuántos ¿Cuántos? encuentros del Conversando, sí, que se hacen todos estos cuartos jueves Uh, de cada mes? Ya tenemos más de no, sesenta no, y pero ocho que se han cambiado sí, en sí, sí. fechas, pero 68 encuentros. Así que la verdad que estoy muy contento que hayamos logrado esta meta. Esta actividad se está haciendo dentro del ciclo de actividades de la Escuela Virtual de Mercosur. Para aquellos que no conozcan la Escuela Virtual de Mercosur, es un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea y Mercosur, que tiene como objetivo eh, generar contenidos y formar a aquellos emprendedores, profesionales y pymes que quieren ingresar al mundo de los negocios por Internet. Ya les voy a comentar al final de la diapositiva de nuestras presentaciones qué actividades pueden ustedes que están participando, como esta actividad online, pueden estar participando de otras actividades y principalmente de cursos de formación a través de Internet que les van a generar todas estas competencias que ustedes necesitan para ingresar al mundo de los negocios por Internet de forma exitosa. Es más, Jonathan es director y ha sido docente y es docente de la Escuela Virtual de Mercosur, compartiendo sus conocimientos, que es lo principal que hacemos en estos encuentros. Buscar un canal que nos permita a ustedes como a nosotros poder compartir estos conocimientos que nos ayudan a utilizar Internet para lograr nuestros objetivos a nivel comercial o a nivel de negocios o a nivel profesional. Como les comentaba, el proyecto de Escuela Virtual es una iniciativa de Mercosur y la Unión Europea, cuyo objetivo es desarrollar la capacitación y actividades online en colaboración con instituciones y centros de formación de excelencia en Mercosur. O sea, hay una red institucional que viraliza y potencia todas las actividades que venían desarrollando la Escuela Virtual de Mercosur. Ya para aquellos que quieran ir ingresando y viendo qué actividades tienen, pueden entrar en escuelavirtualmercosur.org, escuelavirtualmercosur.org, y pueden ir viendo todas las actividades que tienen para realizar. La mayoría de las actividades son becadas, o sea, son con 100% no tienen costo, 100% de beca. Bueno, como les comentaba, Jonathan Baldovino es un experto. ¿Cuántos años ya tenés, Jonathan, en este mundo? Pues estás llegando, no te Eh, digo a los 10, en pero este estás mundo cerca, tengo sos muy 30 joven. años. Y en este mundo Soy muy online, joven. En el mundo del marketing online, 11 y en el mundo del email marketing, 7. mira vos, ya sos una persona muy vieja para nuestro mundo de los negocios online. Dicen, Soy bien. dicen que se Yo me acuerdo multiplica por 3 o por 4. que- claro, cuando me acuerdo hace unos años, o sea, me ponía contento decir, che, pará, tengo 22 años y me paro delante de toda esta gente a hablar y yo digo, che, tengo 30, soy uno más del montón. Digo. Ahora ya hay pibes de 21 que están, me van a pasar el trapo en cualquier momento, básicamente. Pero lo importante que siempre decimos con Jonathan, que la única diferencia que tenemos nosotros, los que estamos de este lado hoy, con respecto a ustedes que están acompañándonos, es el kilometraje recorrido, ¿no? Y principalmente que en ambos casos comemos, vivimos y respiramos haciendo negocios por Internet y tenemos la suerte de acompañar a muchos emprendedores, pymes y profesionales en poder utilizar este canal como un canal de negocios. Y básicamente hoy el objetivo que nos encuentra es poder compartir cuáles son las mejores prácticas, las mejores buenas prácticas, para principalmente utilizar esta herramienta que es el email marketing en forma efectiva y compartir cuáles son las claves del éxito del email marketing.
Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las instituciones y empresas que nos acompañan, principalmente la Escuela Virtual de Mercosur, que es el marco que venimos desarrollando todos estos encuentros, estos webinars. Ustedes en forma mensual tienen la posibilidad de participar en todas estas actividades que tienen como objetivo principalmente compartir experiencias y buenas prácticas sobre los negocios por Internet. Van a ver que la oferta de actividades que tiene la comunidad virtual de la Escuela Virtual de Mercosur es muy, muy grande. Así que síganos, sigan a la Escuela Virtual de Mercosur para poder eh, estar al tanto, sentir el ritmo de sus encuentros y poder aprovecharlos porque realmente son muy, muy provechosos. Vamos a dar un par de comentarios iniciales. Vamos a esta presentación o este encuentro que tenemos con Jonathan tiene una presentación disparadora, va a durar 60 minutos, van a poder ustedes hacernos preguntas al final. Yo como moderador les pido que me las vayan haciendo llegar a medida que va Jonathan desarrollando su presentación, principalmente para ver si intervenimos con Jonathan. Ya hablamos de armar una presentación más dinámica, él va a tener una presentación disparadora, pero vamos a ir conversando, pero principalmente dejándole a ustedes esa hoja de ruta que les permite utilizar el email marketing en forma provechosa y cumpliendo con esas buenas prácticas. Todo el material y este mismo video va a estar subido, este webinar en formato de video va a estar subido en la Escuela Virtual de Mercosur, para que ustedes puedan on demand después verlo tantas veces como quieran o compartirlo con las personas que quieran compartirlo. Realicen las consultas a través de Twitter, si no quieren hacerlas en forma pública, me las pueden hacer vía Twitter. Y para ver futuras actividades, recuerden, ingresen en la Escuela Virtual de Mercosur y sepan que los cuartos jueves de cada mes, en forma ininterrumpida, vía este mecanismo, que para algunos ya lo están utilizando y otros, como veo en los nombres de los que están ya inscritos, son nuevos. Espero que les sea muy provechoso y que les sirva. Jonathan, con esto yo básicamente tengo un par de slides que puse para hacerte preguntas al final, pero te doy el pie para que puedas comenzar con tu presentación. Tenés que tomar el control colocando el archivo que subiste. Bien, a ver, creo que es así. Confírmame si ahí lo estás viendo. Yo lo estoy viendo perfecto. Contá muy cortito qué es lo que te paga tus cuentas a fin de mes y qué es lo que haces en este mundo de los negocios por internet, pero muy cortito. Bien, muy cortito. Eh, bueno, yo actualmente soy General Manager de Doppler. Doppler es una plataforma de email marketing. Básicamente lo que permite es administrar campañas de email y obtener los reportes en cuanto al resultado de esas campañas, ¿no? Adicionalmente de eso, desde hace 7 años, como bien comenté, el hecho de empezar con el email marketing hace 7 años me llevó a tomar una estrategia tomando como referente a mi amigo Marcos en el proceso de la evangelización y capacitación, en donde me involucré muchísimo con la educación, ¿no? Con el objetivo de que las personas puedan acceder a qué son todas estas herramientas en Internet y cómo poder utilizarlas como plataformas de negocios, ¿no? Obviamente cuando hablamos de email marketing tenemos que hablar de social media, tenemos que hablar de marketing en buscadores, tenemos que hablar de marketing digital en general, ¿no? Porque no solo se trata de el email, sino que ahora vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, se trata de todo un ecosistema que hay que contemplar para que finalmente la campaña de email sea efectiva. Así que lo que me apasiona es esto, es lo que me hace que me encuentre a las 2 de la mañana sentado en la máquina investigando sobre nuevas aplicaciones y siguiendo un poco la ola porque estamos en un mercado donde las reglas del juego cambian constantemente. Ahora te bajan Reader, te actualizan Google Plus y tenés que seguir como para ver de qué manera puedes utilizar esas herramientas aplicándolas a los negocios, ¿no? Bueno, ese de la fotito soy yo, con un par de kilos menos, igual estoy llegando a ese estado nuevamente. Y esta foto particularmente, aprovecho este momento, la sacamos
uno de los primeros cursos que dimos en el año 2008 con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. En aquel entonces, con la Comisión de Educación de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hicimos un curso. Me acuerdo que esto fue en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Y bueno, uno de los alumnos tomó esta foto, de ahí quedó, y siempre cuando doy charlas de email marketing rememoro ese momento con esta imagen. Así que los temas que vamos a hablar hoy son básicamente qué temas tener en cuenta, y ya metiéndonos de una en la presentación, qué temas tener en cuenta cuando hablamos de email marketing, qué tenemos que hacer para que el email marketing sea efectivo. Entonces, voy a desarrollar algunos tips que son los específicos y muy claros para tener en cuenta, y obviamente ya sea en el curso, obviamente si están acá escuchándome seguramente se habrán postulado para realizar el curso, pero en el curso desarrollamos obviamente todos estos temas. Es muy importante que A Jonathan en el curso de la Escuela Virtual de Mercosur, ¿no? O sea, para que aquellos que están escuchando, si quieren anotarse, se pueden anotar. seguramente. Entonces, cuando hablamos voy a hacer un paréntesis. Esto es muy importante. Tenemos en este momento 50 personas conectadas y estoy viendo 0 tweet con el hashtag email efectivo. O sea, quiero ver, o sea, ustedes en la ventana de al lado del browser se tienen que abrir Twitter y tienen que dar el ejemplo difundiendo esto, de qué se trata, ¿no? Invitando a gente que se sume, y cada tip que eventualmente ven en donde ustedes puedan generar valor a sus seguidores, háganlo. O sea, es el momento ahora. Entonces, siguiendo con estos temas, hablamos de las mailing lists, ¿no? O la lista de distribución, o la lista de correo, o la base de datos. O sea, estamos hablando todos en definitiva de lo mismo, ¿no? Entonces, voy a poner el pizarrón acá, voy a aprovechar un poco la interactividad que me permite esta plataforma, y vamos a hablar de 3 puntos importantísimos que son los que definen el email marketing. Tenemos uno, ¿sí? La base de datos. La base de datos es un factor clave. Entonces, uno de los temas que vamos a abordar en esta presentación. 2, tenemos la tecnología. ¿Cómo es que vamos a enviar esos emails? Porque si la base de datos es opt-in, es genial, está fantástica. Sin embargo, perdemos en términos de tecnología, ya ahí vamos en un problema. Y 3, ¿sí? Estamos hablando de el HTML, ¿sí? Algo tan simple como eso. Cuando hablamos de HTML hablamos del diseño que vamos a enviar. Ese HTML tiene que tener ciertas características básicas, pero tiene que estar optimizado para email. Esto, hablando en términos tecnológicos, es HTML email friendly. Entonces, la base de una estrategia de email marketing efectiva son esos 3 puntos. Bien, ahora, siguiendo con la presentación, todo inicia con la lista de distribución. Vamos a sacar esto y lo dejamos acá. Bien, entonces, algunos factores que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de las mailing lists o la base de datos. Primero, ¿qué es opt-in? ¿Sí? El opt-in es una palabra que proviene del latín, que significa optar o dar consentimiento de. Entonces, cuando hablamos de una base de datos, no se trata de generar una lista, no vamos a mencionar la instancia de comprar ningún CD, sino se trata de generar acciones para poder captar datos en donde el usuario sea el que define dejar ese dato. Bien, entonces eso en definitiva es lo que permite que esa base de datos sea efectiva, porque el usuario es el que dejó ese dato. Entonces, voy a mencionar, hay un libro, ¿sí?, que se llama Permission Marketing, que lo escribió, vamos a escribirlo acá, ¿sí? Este libro lo escribió un muchacho que se llama Seth Godin, ¿sí? Este libro tiene su traducción en español y se llama El marketing del permiso. Entonces,
tengan muy en cuenta ese libro, se los recomiendo muchísimos. Los que estén eventualmente en Argentina lo pueden conseguir en Mercado Libre, en otras partes del mundo, si lo pueden leer en español, en inglés mucho mejor, si no en español también está. Y básicamente habla de cuál es esta idea de pedirle permiso al usuario para poder enviarles comunicaciones. ¿Sí? Es un concepto que se asocia muchísimo con el social media y el marketing de contenidos. Tengamos en cuenta que Seth Godin escribió este libro en el año 1999, o sea, es una persona bastante, en ese momento era gerente general de Yahoo, y es una persona que está bastante avanzada respecto del mundo del marketing online, la tecnología y el marketing en general. Entonces, teniendo en cuenta que es opt-in, desde aspectos tecnológicos vamos a hablar de qué es el doble opt-in. El doble opt-in es un proceso donde seguramente todos ustedes habrán pasado en algún u otro momento, y es la instancia en donde uno se suscribe a una base de datos, ¿sí? Se suscribe a un formulario, y le llega un email que eventualmente tiene que confirmar para caer en esa base de datos. Entonces, ¿qué beneficios tiene el doble opt-in? Por un lado, el usuario tiene que confirmar el email. Entonces, si tiene que confirmar, estamos validando que es un correo electrónico que el usuario revisó. O sea, toda la base de datos va a estar conformada en su 100% por emails válidos. Esto obviamente nos genera un beneficio desde el punto de vista tecnológico, que es eh, tener cero tasa de rebotes. Los bounce rates, o sea, la tasa de rebotes de emails, que esto se genera por emails que son inválidos, perjudica muchísimo desde el punto de vista tecnológico. La calidad de la base de datos, si nosotros tenemos una mala base de datos, hace que nuestras campañas de email sean malas o se generen malos resultados, y aparte desde el punto de vista tecnológico eventualmente nos puedan catalogar como spam o el email sea catalogado como spam directamente. Entonces, el doble opt-in es una de las principales recomendaciones a la hora de generar acciones de suscripción. Por otro lado tenemos el opt-in notificado, que el opt-in notificado lo único que hace es enviarle un correo al usuario donde le indica que se suscribió a la base de datos. Después vamos a ver cómo hacer ese proceso. Y el opt-out es la posibilidad de, en esa notificación que le enviamos al usuario donde le decimos se suscribió correctamente a la base de datos, darle en ese momento la posibilidad de darse de baja en forma inmediata, ¿no? Si él lo requiere. Tanto el opt-in como el opt-in notificado y el opt-out no existe una instancia de validación, ¿bien? Con lo cual, si el usuario tiene 10 razones para equivocarse, que son los dedos de la mano, tipeó mal y el correo ese nunca va a llegar, el usuario nunca se va a enterar y la base de datos va a empezar a estar sesgada en cuanto a resultados. Entonces, vamos a ver cómo generar base de datos, ¿no? Entonces, Marcos, te hago una consulta. ¿Cómo borro los cuadritos que me quedan ahí adelante? Buena pregunta. Tenés, te Acá está, mirá. posicionás encima y ahí Ahí lo está. borras. Tiene un botón de basura, como si fuera un icono de basura. Sí, sí, ahí lo vi. Perfecto, bueno, entonces vamos a hablar de generación de base de datos, que es el punto número uno. ¿Cómo hacemos una base de datos de emails? Bien, punto número uno, formularios de suscripción presente en todo el sitio. Esto lo vengo repitiendo hace 7 años. Es más, en ese curso que les comenté, que damos con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hay un caso de una persona que se llama Adriana Francia, ¿sí? Adriana Francia en ese momento de la historia tenía un sitio web que era de registros de marca. Entonces, con esta misma ímpetu con las que le estoy indicando que deben poner un formulario de suscripción en todo el sitio, Adriana lo que hizo fue en su sitio web poner un formulario en absolutamente todas las páginas. Recuerdo que los cursos los dábamos los días martes de 6 de la tarde a 9 de la noche. El martes siguiente vino completamente eufórica y contó que había puesto un formulario doble opt-in y que todos los días recibía entre 5 y 7 registros que se incorporaban a la base de datos. Entonces, tenemos en un sitio web de registros de marca, me encantaría saber cuántos de ustedes se metieron alguna vez en un sitio de registro de marca, y recibía entre 5 y 7 suscripciones. Con lo cual es un aspecto
básico a tener en cuenta, ¿sí? Si no le damos la posibilidad al usuario de suscribirse, el usuario no lo va a hacer. Ahora, cuando hablamos de formulario, hablamos del formulario propiamente dicho, no hablamos de un botoncito que diga suscribite, registrate, novedades, porque el usuario tiene que pensar la instancia de ir a buscar ese botón. En cambio, el formulario es un impacto directo visual y el usuario, si le gusta lo que hay dentro del sitio, va a dejar el dato. Bien. Por otro lado, hablamos de explicar el valor que tiene registrarse. ¿Qué significa esto? Si yo veo un formulario muerto ahí donde me dice deja tus datos, ¿por qué voy a dejar mis datos? ¿Sí? Entonces, una breve frase, una descripción donde se indica que eventualmente va a recibir novedades, información, un newsletter, promociones, ¿qué va a suceder después de registrarme? En muchas ocasiones nosotros damos por entendido que el usuario va a entender qué es lo que va a suceder cuando se suscriben. Sin embargo, no deberíamos dar por entendido nada y deberíamos hacer todas las cosas for dummy es cool decirlo, también podemos decirlo APB, bienvenido al que lo entendió, ¿no? Bueno, por otro lado, invitar a señalar preferencias de personalización del newsletter. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos, pero ¿qué son preferencias de personalización del newsletter? Nosotros podemos, por un lado, decir, bueno, pongas nombre, email o simplemente el email. Obviamente el tamaño del formulario va a estar directamente relacionado a la masividad y a la competitividad que existe en el mercado en el que uno se desarrolla. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el mundo de las cuponeras te piden solamente el email. ¿Y por qué solamente el email? Y porque vos tenés una terrible cantidad de oferta de cuponeras. Entonces la barrera de entrada ahí es muy grande. Sin embargo, si estamos hablando de un sitio web de registros de marca de consumo masivo, por ejemplo, estamos hablando ya de un target muy específico, con lo cual ahí puedo hablar me puedo permitir pedir una mayor cantidad de datos. Ahora bien, cuando hablamos de eso, personalizar el newsletter significa, si dentro de las empresas en muchas ocasiones, dentro del modelo de negocio puede haber múltiples negocios y servicios. Siguiendo con el ejemplo de las cuponeras, algo que las cuponeras van a tener que empezar a hacer en breve. Hoy las cuponeras no están segmentando la información, o sea, no permiten la personalización del newsletter. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo me suscribo a una cuponera, me llega lo que le llega a todo el mundo. Ahora, ¿qué sucede si una cuponera me permite personalizar y yo puedo seleccionar si me interesa salud y belleza, electrónica, viajes, etcétera? Y que solamente me lleguen emails con esa información. Eso es un factor clave porque te aumenta la efectividad, te permite aumentar la efectividad porque le estás enviando lo que el usuario dijo que quiere recibir. Si dijo que quiere recibir viajes, le voy a enviar viajes, no le voy a enviar salud y belleza, porque eventualmente eso no le va a interesar. Y a esto agrego algo que es, en el mundo del email marketing, pensar que enviarle un email a todo el mundo, porque tal vez no le sirva, pero tiene un amigo que le sirve, entonces le va a reenviar el email, no podemos pensar de esa manera. Esto es marketing directo. Marketing directo significa pensar en la persona, no pensar en el amigo de la persona y que cada vez le sirve. Entonces, por eso hablamos de segmentar, por eso hablamos de email efectivo. Segmentar y personalizar las preferencias de suscripción es un factor clave. Bien. Y después hablamos de explicar por qué todas estas preguntas. ¿Por qué le decimos, che, decime qué te interesa? Y le explicamos que, le preguntamos cuáles son sus intereses con el objetivo de brindarle información que él requiera y no otra cosa. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto es una estrategia de generación de datos, ¿sí? Esto ya es viejísimo, estamos hablando del 2008, o sea, esto tiene 5 años. Sin embargo, este muchacho evolucionado para aquel entonces, ¿qué es lo que hacía? En la instancia anterior a ingresar al sitio web, te presentaba una landing page donde ponías el email y el código postal. Ahora, inteligentemente esta persona utilizaba el código postal, ¿por qué? Y porque hacía una segmentación geográfica. O sea, que segmentaba las bases de datos por localización. ¿Esto qué significa? Que cuando iba a dar una conferencia en Florida,
solamente tomaba el código postal de Florida y enviaba un email a esas personas, porque el que está en Washington claramente no le interesaba recibir la información de lo que sucedía en Florida. Por otro lado, observen este concepto del call to action, ¿no? O el llamado a la acción. Tenemos en primera instancia un botón gigante en color rojo, que es el botón que me permite ingresar. Ahora, si prestamos atención, más abajo dice Skip Sign Up, en donde yo puedo hacer clic ahí y no registrarme e ingresar al sitio web. Ahora, de nuevo, esto nos podemos permitir hacer algo así en función al nivel de masividad o competitividad que tenga nuestro producto. Hoy, por ejemplo, una técnica que se utiliza muchísimo, que la vemos, por ejemplo, en cuponeras o en sitios web como Dafiti o como Footer.com o como tantos otros, una ventana modal que es un pop-up, ¿sí? Que surge cuando ingreso al sitio web y eventualmente me invita a suscribirme. En muchas ocasiones una estrategia muy utilizada es dar un regalo a la hora de la suscripción, ¿sí? Un dinero extra para hacer una compra, un cupón de descuento con cierto porcentaje. Esas acciones son muy, pero muy efectivas. Esas acciones llegan a tener un conversion rate, o sea, una tasa de conversión de visitas a tráfico en un 12 al 15%. Y estamos hablando de valores muy altos. Entonces siempre tenemos a la persona que eventualmente no es partícipe de esos formularios y que dice, no, yo como no dejo mis datos, considero que nadie va a dejar los datos, y es un error, ¿sí? Internet es un constante prueba y error. Entonces, pensar que algo no va a funcionar porque yo considero que no lo haría es un error. Hay una frase que dice, vos no sos tu propio target, ¿sí? Latinoamericanizado es, tú no eres tu propio target, y en Internet es realmente así. Otro ejemplo, y un poquito de lo que les comentaba, es la ventana modal, ¿sí? Esta ventana que vemos ahí, donde eventualmente el usuario está navegando y surge esa ventanita donde hay una invitación a dejar los datos. Toda acción creativa que podamos utilizar para generar una suscripción es bienvenida, ¿sí? Otro recurso es el tema de las landing pages. Bien, las landing pages se utilizan en múltiples formatos. Podemos utilizar landing pages, por ejemplo, con una invitación a un webinar, en donde para participar de ese webinar tienen que dejar sus datos. Podemos hacer la descarga de un ebook, de un white paper, de un cover para Facebook. Se pueden utilizar muchas estrategias utilizando una landing page, donde la característica que tiene una landing page es que es una extensión del sitio web, pero no está dentro del sitio web. ¿Por qué? El sitio web tiene, en ocasiones, la característica de dispersar a los usuarios. ¿Por qué? Porque tiene botones, tiene secciones, tiene instancias donde el usuario puede decidir qué hacer clic e irse de la ventana. Sin embargo, peleamos todo el tiempo contra la dispersión. En el mientras tanto nosotros navegamos, nos encontramos con el teléfono que suena, ganas de ir al baño, el café, alguien que me hace una pregunta, un email que llega. Y eso hace que todos ustedes se encuentren en determinado momento del día con el browser y 50 solapas abiertas. ¿Eso sucede por qué? Porque la gente se dispersa. Entonces la landing page tiene la característica de dos cosas, un único mensaje específico y un call to action. O sea, una consigna y el call to action. La consigna puede ser descargarse un ebook, suscribirse a un evento, suscribirse a un webinar, descargar un cupón de descuento, ver un video. Son acciones que eventualmente nosotros vamos a proponer para captar el dato del usuario. Eso, obviamente, también se considera opt-in, porque el usuario está dando el consentimiento, está dejando el dato a cambio de un beneficio que nosotros le proponemos eventualmente. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí?, de HP. HP, la sección de impresoras, bien, cuando uno va a suscribirse, explica a sus suscriptores los beneficios que tienen a la hora de suscribirse. Y por otro lado les explica por qué les hace estas preguntas. Entonces nosotros lo que podemos ver acá abajo son distintos negocios que tiene HP
dentro del modelo. Entonces podemos ver desktops y PC, notebooks, tablets y otros temas, software, capacitación, Windows. Entonces ahí la persona lo que hace es seleccionar a través de unos checkbox ahí cuáles son sus preferencias. De esta manera, HP en todos sus negocios lo que hace es personalizar y enviarle a cada cliente información que él requirió. Obviamente muchos se habrán dado cuenta que les estoy complicando la existencia, porque no se trata de tener un email y enviarle a todo el mundo, sino que para hacer campañas efectivas hay que trabajar. No queda otra. Esto es trabajo, esto es segmentación, estamos hablando de performance. ¿Sí? De decir, che, envío la campaña de email. Bueno, no, hablemos de segmentar esa campaña, hablemos de ver cuáles son las preferencias del usuario y hablemos de generar un email en función de la preferencia de ese usuario. Ahora bien, en la generación de base de datos aparece un elemento que es el welcome email. ¿Sí? ¿Qué es el welcome email? El welcome email o el email de bienvenida, es el email que recibe el usuario en el momento que se suscribe. Recordemos esto, no es lo mismo suscribirse que registrarse. Sí, Marco, ¿querés decir algo? Quería antes de otro tema, que profundizáramos un poco el tema de por qué estamos hablando de conversión, ¿no? Porque nosotros lo vemos muy natural, pero para los que nos están siguiendo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es nuestra premisa número uno en el canal online? Bien, bien. Las acciones, para que sean efectivas en Internet, las vamos a dividir en tres instancias. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres instancias? La instancia número uno es cómo genero tráfico. Si yo comienzo un negocio en Internet, obviamente necesito una plataforma, un website, por medio del cual tener presencia en Internet, ya sea un sitio web institucional, un e-commerce, un sitio web de noticias, un blog, lo que fuere. La primera instancia es cómo genero tráfico. La segunda instancia es cómo convierto ese tráfico en datos. Y acá es cuando hablamos de conversión. ¿Por qué? Porque vamos a meternos en el mundo del e-commerce un ratito. En el mundo del e-commerce, ¿sí? Al menos en Latinoamérica, la realidad es que nadie hace una compra la primera vez que ingresa a un website. Nadie. Entonces, ¿cómo funciona el modelo? El modelo funciona de la siguiente manera. Yo genero tráfico, genero visitas al website, esas visitas las convierto en datos y esos datos, a través del email marketing, los voy trabajando con el usuario para llevarlo a través de la etapa de la consideración y evaluación en el camino hacia la compra. ¿Sí? Tengo que darle razones y motivos por el cual tiene que decidir comprar. Entonces, entra, conoce quién es la marca, qué hay, qué puedo eventualmente comprar. Y con el email le voy sacando dudas, voy generando confianza, ¿sí? Hasta tanto dice, bueno, ahora sí voy a comprar. Entonces, por eso hablamos de conversión. Si yo no genero base de datos y solamente apelo a generar visitas, tengo que estar muy confiado en que el usuario va a volver, bien, por motus propio, y aparte que la plataforma está 100% optimizada para generar conversiones. Y generar conversiones, ¿qué es una conversión? Una conversión puede ser la compra de un producto o un servicio, puede ser hacer una consulta, puede ser llamar por teléfono, puede ser suscribirse a un newsletter, descargar un documento, ver un video. Las conversiones pueden variar en función al objetivo que busque cada negocio. Bien, entonces esa es la segunda instancia. Y la tercera y última es cómo hago para esos datos transformarlos en ventas. Entonces tenemos 1, tráfico, 2, tráfico a conversiones, 3, conversiones a ventas. Que cuando hablamos de conversiones a ventas, de datos a ventas, también hablamos de conversión, ¿no? Pero ya hablamos de conversión en términos de base de datos. Siguiendo entonces con este tema del welcome email, el welcome email es muy importante por dos simples razones. La número uno es, cuando el usuario se suscribe, ahí y a través de una estrategia doble opt-in, nosotros le enviamos un email. Ese email, ¿sí? Nosotros le indicamos al usuario que le acabamos de enviar un correo, con lo cual el usuario tiene que ir a su correo y abrir ese email.
Cuando sucede eso, nosotros nos aseguramos de que emails posteriores que enviemos van a llegar a la bandeja de entrada. ¿Por qué? Punto número 1. Supongamos que por alguna razón el email llega a la bandeja de spam. Con lo cual el usuario, ¿qué va a hacer? Va a ir a la bandeja de spam, va a abrir ese correo electrónico. Si lo abre, ¿sí? El from email, que es el email desde que enviamos cada campaña, por ejemplo, info@laempresa.com, el newsletter luego lo vamos a tener que enviar desde la misma casilla de correo. De esa manera nos aseguramos que llegue a la bandeja de entrada. Ese es el factor número 1. El factor número 2 es el contenido que tiene ese welcome email. ¿Por qué? Seguramente muchos de ustedes todo el tiempo estén utilizando el email e incluso hacen búsquedas en ese email. En ocasiones nosotros llegamos a información y la realidad es que en muchas ocasiones nos olvidamos de cómo es que llegamos a la información, porque hay múltiples formas de acceder. Puede haber llegado a través de un banner que vino en un website, puede haber llegado a través de un comentario en Facebook, a través de Twitter, Pinterest, Flickr, Foursquare, Instagram, 500 millones de formas. Lo pude haber buscado a través de Google. Ahora, si lo busqué a través de Google, puse una determinada keyword. ¿Y cuál fue la keyword, la palabra clave que puse para que eso aparezca? Y a su vez, hay un dinamismo en el proceso de búsquedas. Fue patrocinado, fue un link orgánico. Entonces, la realidad es que se genera un matete grande ahí de información, pero si un usuario sabe que recibió un email, lo que hace es ir a buscar ese email. Con lo cual, en ese welcome email tiene que haber información valiosa en cuanto a quién es la empresa y qué hace, formas de contactarlos a través del número de teléfono, un email, ¿bien? Información clave que el usuario pueda ir a buscar, que sepa que está en ese lugar, ¿bien? Y cuando hablamos de timing, hablamos del tiempo, la velocidad en que esto sucede y por supuesto además está a decir el contenido que nosotros vamos a poner dentro de ese email, que es el que acabamos de mencionar. Avanzamos entonces y vamos a la instancia de elaboración de la campaña. O sea, ya vimos algunos tips de cómo generar base de datos y esto es solamente el principio. Para elaborar una campaña, ¿sí? Hay algunas acciones que podemos tomar. Acá seguimos también en tema de generación, me parece que acá me pisé en algo. Generación de bases. Veamos, tenemos campañas de fidelización. No, acá le erré en el título. Acá estamos en tipos de campañas. Tenemos campañas de fidelización, bien, emails a consultas y email management. Ahora, ¿qué es el email management? Básicamente es cómo administramos todos los emails dentro de la empresa. ¿Qué es todos los emails? Todo el tiempo llegan consultas, ¿sí? Llegan los emails que se administran a nivel corporativo. Cada uno de ustedes dentro de sus empresas seguramente envíen y reciban correos. Bueno, eso es una gran base de datos. Entonces, uno de los tips que en ocasiones suelo dar es, dentro de la firma del email, tengamos en cuenta que si muchos de ustedes trabajan frente a una computadora 8 horas al día, gran parte del tiempo están enviando emails. Si están enviando emails, seguramente, posiblemente tengan una firma en ese email, y esa firma la realidad es que adicionalmente de presentar datos de contactos, también la podemos utilizar a nivel productivo, como por ejemplo, invitándolos a descargarse información, yo qué sé, productos y servicios, descargarse un ebook con información respecto de, no sé, en el caso de electrónica, cómo optimizar la velocidad de la laptop. Bien, ahí hay que apelar un poco a la creatividad en cómo utilizar la firma para agregarle valor a esa firma, salvando la instancia de los contactos. Entonces, por eso no hay que perder el foco de todas las posibilidades y todos los juegos que nosotros abrimos en la instancia de generación de datos. ¿Dónde se administran emails? Si hay 3 personas dentro de una empresa que están en contacto y trabajan frente a una computadora, y claramente hay emails todo el tiempo. Bien. Vamos a hablar un poco de cuáles son los tipos de mensajes que podemos trabajar con email marketing. Bien, con email marketing tenemos por un lado el mensaje push.
Jonathan, hay un par de preguntas que son muy específicas que me gustaría que ir respondiendo Dale, a ver. Francisca y Carolina. Una que es si el welcome el welcome email es automático y cuál es la diferencia entre suscripción y registro. Bien. La diferencia entre suscripción y registro, eso es una muy buena pregunta. Un registro implica la generación de un usuario y un password por medio del cual el usuario accede a páginas ocultas de una plataforma. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre implica que yo me registre, genero mi usuario, mi password, y si eventualmente quiero comprar o quiero acceder a la sección Mi Cuenta, me tengo que haber registrado. Ahora bien, la suscripción simplemente lo que hace es habilitar un canal de comunicación entre dos partes. Yo me puedo suscribir vía email, donde abro un canal de comunicación que es el email, me puedo suscribir vía RCS, donde abro un canal de comunicación que es el XML en este caso, me puedo suscribir a una revista, bien, donde eventualmente la suscripción que me va a llegar la revista a mi domicilio, ¿sí? Pero ahí simplemente abro datos de contacto nada más. Y respecto a Carolina, que hace una pregunta, que el welcome email es automático, sí, por supuesto, el welcome email es automático. O sea, la plataforma lo que debe hacer es, yo dejo mi email, me suscribo y eso automáticamente manda un email. Existen muchas herramientas para hacer esto de generar suscripciones. Hay herramientas de formularios, como podrían ser, por ejemplo, wufo.com o hotform.com. Hotform es con J. Son herramientas que lo único que me permiten hacer son generar formularios y esos formularios los puedo embeber dentro de mi sitio web, blog, página, lo que fuere. A la hora de generar ese formulario te permite incluso generar un welcome email. Nosotros en Doppler, por ejemplo, en la sección de listas, le permite al usuario generar formularios y esos formularios los asocia a listas, de tal manera que el usuario se suscribe y directamente cae en la base de datos de la herramienta de email marketing para posteriormente enviar las campañas. Y ahí permite la configuración de este welcome email. No sé si, Marcos, tenemos otra pregunta. Avancemos. ¿Me escuchaste, Jonathan? Sí, perfecto. Bueno, estábamos en los tipos de mensajes en términos de email marketing. Tenemos mensaje publicitario. Si el mensaje publicitario hablamos de promocionar a la empresa. Si hablamos de, obviamente, cuando hablamos de mensaje publicitario estamos hablando de emails. ¿Sí? Por esto la importancia de la segmentación. No es lo mismo un email que está dentro de una base de datos hace 3 meses a un email que se suscribió el día de ayer. Entonces, trabajar en esa instancia, en poder segmentar medianamente la base para obtener campañas efectivas, es un factor clave. Entonces, cuando hablamos de email publicitario, hablamos de una instancia de publicitar a la marca, a la empresa, a través del email. Así como podemos hacerlo en vía pública o en internet, es una instancia en donde lo que se busca es la generación de marca. Por otro lado tenemos los email promocionales, esto es lo más habitual del mundo, ¿sí? El email promocional, está la promoción, el descuento, el beneficio, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos los newsletters informativos, ¿sí? El newsletter informativo es un medio por medio del cual le podemos generar valor al usuario. Es muy importante esto, y acá llevarlos a que imaginen algo. Imagínense que los 64 participantes que somos en este momento, de pronto somos todos solteros. ¿Sí? Imagínense, solteros, solteras, todo fantástico, todos estamos en nuestra plena juventud. Y de pronto conocemos a alguien que nos gusta. Entonces, si a alguien nos gusta, like, hacemos clic en like, me gusta, entonces empiezo a conocer a esta persona, ¿no? Esta persona eventualmente empieza a contar qué hace, qué se dedica, ¿sí? Y nosotros empezamos a conocerla, con lo cual la conocí, me gustó, empiezo a ver, fantástico. Pasan los días y esta persona eventualmente sigue contándonos a qué se dedica, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta.
Pasa una semana y esta persona sigue más o menos hablando de lo mismo, pasan 2 semanas y la cosa sigue igual. La pregunta es, ¿cuánto tiempo usted puede aguantar una persona que está hablando de sí misma todo el tiempo? Bueno, en el mundo del Internet y las marcas pasa exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros conocemos una marca y eventualmente me gusta, veo algo, veo ahí en redes sociales, algo me gusta. Pero si esa marca todo el tiempo está hablando qué hizo, dónde fueron, cuál es la promo de ayer, la de hoy, la de mañana, dónde va a estar la semana que viene, la gente se aburre, la gente se divorcia de las marcas. Entonces por eso es que tenemos que generarle valor. Y cuando hablamos de generación de valor, ahí es donde, por ejemplo, en instancia del email, entra el newsletter. El newsletter propone darle información que le genere valor al usuario. Un amigo decía, dice en realidad, si quieres vender un taladro, no hables del taladro, sino que habla de cómo hacer agujeros. ¿Sí? Las personas tienen necesidades, entonces nosotros deberíamos hablar de cómo resolver esa necesidad. Si eventualmente nosotros tenemos la herramienta, bueno, el usuario ya sabe que nosotros tenemos la herramienta. El usuario no es tonto, ¿bien? Entonces, ahí es donde el newsletter le genera valor a la marca y es uno de los tipos de mensaje que una marca puede utilizar. Y después hablamos de campañas y acciones virales, donde viral es una palabra que está muy de moda, pero por ejemplo hoy Facebook también está muy de moda dentro de las marcas, acá ya nos vamos a otro mundo que es el social media, pero podemos generar acciones en donde la gente participe de concursos, invite a otras personas, o hay aplicaciones en donde de pronto un usuario puede compartir en redes sociales, en redes sociales no, a través de un formulario, enviar códigos de cupón. Entonces son acciones y campañas en donde me permite obtener más base de datos, ¿no? Seguimos avanzando. Características de el mensaje publicitario, ¿no? Donde buscamos que la presencia de marca predomine por sobre todas las cosas. Entonces, este es un wireframe, ¿sí? Un wireframe es una instancia anterior al diseño donde muestra un ejemplo de cómo podría estar desarrollado un mensaje con fines publicitarios, ¿no? Tenemos el header con el logo de la marca, el producto o servicio principal con su descripción y abajo eventualmente podemos tener productos o servicios secundarios. Un ejemplo es este diseño. Bien, este diseño acá tenemos la marca, ¿sí? Un producto principal, ¿sí? Que se busca y información secundaria. Ahora, ¿cuál es el problema que encontramos en este diseño? El principal problema de este diseño es que cuando ustedes reciben el email, lo reciben así. Bien, entonces, ¿qué sucede? Recibo un email y no puedo ver absolutamente nada, está completamente bloqueado, con lo cual no hay nada que me llame la atención. Tengo que desbloquear las imágenes. Hacer esto es una barbaridad. ¿Cómo deberíamos trabajarlo? Este es un email, por ejemplo, en donde maneja un contenido y un equilibrio entre las imágenes y el texto. Entonces, fíjense, cuando un usuario eventualmente recibe un email, ¿sí? Hay información. Por ejemplo, pueden observar en esta parte, ¿sí? Acá, texto alternativo. ¿Sí? El texto alternativo es un atributo que se llama alt dentro de las imágenes, que le permite al usuario observar, le da una pista de qué se trata la imagen. Adicionalmente, cuando un usuario suele ver este email y sabe de quién proviene, tiene el impacto inmediato de descargar las imágenes, ¿sí? Con lo cual estaría recibiendo este email el usuario, ¿sí? Esto es algo muy importante a tener en cuenta a la hora del desarrollo del email. Vamos al promocional, donde el objetivo es la acción directa, el call to action. Yo quiero que el usuario compre algo, ¿sí? Esto es un email ejemplo, ¿sí? Aquí estamos hablando de, se presenta grande un producto o servicio, hay un gran call to action. Hablemos del call to action un segundo. El call to action es algo clave, fundamental, básico, elemental, primordial dentro de un email, ¿sí? Yo he recibido cada email donde tengo que hacer clic.
Yo no puedo vivir adentro de un email. Un email es un medio que me va a llevar a un fin. ¿Cuál es el fin? Y el fin está en el website, en el e-commerce, en la lectura de un blog, en la descarga de un documento. Yo no quiero que el usuario viva dentro del link. Entonces, si no quiero que viva dentro del mail, lo que hago es generar un botón, un call to action, un llamado a la acción, donde el usuario hace clic y lo llevo a ese lugar. ¿Bien? Eso, en términos de email marketing, se llama CTR, ¿sí? O click-through rate, que es la tasa de clics que obtengo sobre el total de emails que yo envié. Un dato que pueden tuitear si quieren, el CTR promedio en las campañas de email marketing ronda en un 6.6%. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes analizan el CTR, ¿cómo sale la ecuación del CTR? Tengo una base de datos de 1000 emails, de esos 1000 emails, 66 personas hicieron clic, tengo un CTR de un 6.6%. Eso es lo normal en campañas de email marketing, ¿bien? Esto es un ejemplo, ¿sí?, de cómo podríamos formular esa campaña de email. Bien, así estaría llegando ese email cuando las imágenes están bloqueadas. Fíjense la deficiencia que se encuentra en este momento. No hay un mensaje claro, simplemente veo ahí los mensajes legales, el removerse ahí arriba. O sea, tenemos que trabajar muy bien en los diseños. ¿Sí? Acciones virales, recomendación. Bien, podemos trabajar en una acción muy similar a la del promocional, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos buscando en este punto es que el usuario comparta ese email, haga clic y le genere una acción. Con lo cual la propuesta también es un factor muy importante. Bien, entonces en este caso tenemos una campaña donde el usuario tiene que recomendar a un amigo y gana un mes gratis para hablar por teléfono. Acá tenemos el botón con el call to action. Yo lo hubiese hecho de color verde. ¿Sí? El color verde acá me hubiese resaltado mucho más. Hubiese sido mucho más visual para que el usuario haga clic. Bien. Este email llega de esta manera. Acá trataron de resolverlo un poco mejor. Fíjense que acá tengo el texto alternativo. Recomendá y ganá. ¿Sí? Muy importante. Bien resuelto en este punto. ¿Sí? Y acá pasamos a el newsletter. ¿Sí? Este es un ejemplo, de nuevo, un mock-up de un wireframe de un newsletter, donde tenemos el logotipo principal, una pequeña introducción a los temas que se van a desarrollar en el newsletter y la instancia de 2 columnas. Uno de los tips a la hora de desarrollar emails en email marketing es que el ancho máximo que tiene que contener un email son 600 píxeles. ¿Por qué 600 píxeles de ancho? Porque de lo contrario, en muchos clientes de correo, como podría ser Hotmail, por ejemplo, Yahoo, los cataloga como spam. Adicionalmente de eso, cuando nosotros hablamos de un newsletter donde eventualmente podemos trabajar en 2 columnas, lo recomendable es que una de las columnas contenga unos 400 píxeles. ¿Esto es por qué? Tengamos en cuenta que las personas frente a un monitor leen a un 25% menos de velocidad. Cuando una persona lee en un monitor no es lo mismo que leer en una hoja. Entonces, si yo tengo un ancho máximo a 400, 600 píxeles, es difícil seguir la línea de lectura, se hace muy dificultoso y eso hace que la gente directamente decida no leer absolutamente nada. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, de newsletters. Bien, acá vemos un clásico, ¿sí? Imagen principal, marca, una pequeña bajada con el mes y después los distintos artículos. Siempre con el hipervínculo dentro de la imagen, ¿sí?, en el título y obviamente a ver más información. Hay gente que tiende a hacer clic en el título, hay gente que tiende a hacer clic sobre las imágenes y hay gente que tiende a hacer clic sobre el leer más o más información. Entonces, tenemos que cubrir las 3 instancias. ¿Sí? Tiene que ser natural para el usuario. Este es otro ejemplo. Ahí directamente la presentación de contenido. Esto se puede usar en muchos tipos de emails
donde hay una comunicación periódica. Bien. Así que eso es todo lo que teníamos para el día de hoy. Seguramente surjan a partir de ahora algunas preguntas o consultas respecto de los temas que desarrollamos. Y bueno, estoy para responderlas sin ningún tipo de problema. Bueno, muchas gracias, Jonathan. La verdad, muy claro. Surgieron varias preguntas, empezaron a tuitear ya cuando los incentivaste. Básicamente, Excelente, me gustaría entrar con lo que es el CTR y CT, o sea, todo lo que son las métricas que hay que tener en cuenta para un canal online. Yo voy a salir del video y el audio para no consumir ancho de banda, pero contá todas las métricas que hay para analizar un canal online, ¿vale? Una campaña de email marketing. Bien, una campaña de email marketing. Para una campaña de email marketing hay cientos de datos, ¿eh? Sin embargo, vamos a concentrarnos a los más importantes. Los más importantes son lo que denominamos el delivery rate o la tasa de entrega. Bien, tengamos en cuenta que siempre por un tema tecnológico o por un tema de base de datos, si la base de datos no es opt-in, se genera un porcentual entre lo que yo envío, 1000 emails, y finalmente los que llegan. Hay un dato que es el bounce rate, que el bounce rate es la tasa de rebote, que esos rebotes se pueden generar de rebote hard y rebote soft. El rebote hard es un rebote duro, por lo general se genera por el email no existe, o estado de baja, o el servidor no es el que existe, porque la gente por ahí pone un dominio que no existe, entonces cuando se genera el proceso de delivery termina no llegando. Y por otro lado tenemos el rebote soft. El rebote soft es un rebote donde llega una instancia donde hay un problema en conexión entre servidores y por alguna razón no se entrega. Seguramente alguno de ustedes se habrá preguntado alguna vez por qué las cuponeras, por ejemplo, mandan sus campañas a las 4 de la mañana, 12 de la noche, 2 de la mañana. El envío de los emails es igual que el tráfico, ¿sí? El tráfico de automóviles. No es lo mismo llegar al centro de una ciudad a las 9 de la mañana que llegar a la ciudad a las 3 de la mañana. ¿La diferencia cuál es? La cantidad de tráfico, de información que están procesando los servidores. Entonces, ¿qué sucede? Como las cuponeras mandan grandes cantidades de emails, en ocasiones estamos hablando de millones o cientos de miles, a las 3 de la mañana la tasa de delivery es mucho mayor. Entonces, cuando estamos hablando de que tenemos que enviar grandes cantidades de emails y queremos tener el mayor delivery posible, lo mejor es a la madrugada. Ahora, cuando hablamos de 10.000, 20.000, 30.000 emails, no hace falta que lo que enviemos a las 10 de la mañana está fantástico, ¿sí? Eso hablando, entonces tenemos delivery rate, bounce rate. Después de eso tenemos la tasa de apertura, ¿sí? Que es el open rate. Marcos, ¿querías comentar algo? Cuando termine. Perfecto. La tasa de apertura. La tasa de apertura es clave. Acá es donde empieza todo el juego. La tasa de apertura es lo primero que nosotros tenemos que medir. Ahora, el factor determinante, esto es para tuitear lo que voy a decir ahora, el factor determinante, ¿sí? Para la tasa, para que haya una buena tasa de apertura, es el subject del email. Bien, para que quede bien para tuitear, el factor determinante para la tasa de apertura es el subject o el asunto de un email. Si el asunto es malo, la tasa de apertura es mala. Si el asunto es bueno, la tasa de apertura es buena. ¿Qué tips podemos tirar ahí para el subject? Punto número 1, un subject no debería de contener más de 50 caracteres. ¿Sí? ¿Por qué no más de 50 caracteres? Tan simple como lo siguiente. En un cliente de correo, Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail, lo que fuere, no me permite leer más de 50 caracteres. Se me termina la hojita para escribir. Por otro lado, yo veo un chorizo gigante, la gente no lo lee. La gente escanea la información. Con lo cual acá viene otro aspecto a tener en cuenta, que es un subject, en ocasiones no hace falta que sea escrito en forma semántica. ¿Es lo que quiere decir? No hace falta poner las promociones del mes, poner promoción, iPod, Sarasa, ya está. La gente escaneó, vio keywords claves, abre el email.
Bien, hay tips a tener en cuenta. Entonces tenemos Delivery Rate, Open Rate y vamos al último a comentar. Estos son los tres más importantes. Después tenemos 500 millones de datos. Es el CTR, ¿sí? Un poquito de lo que hablábamos, la tasa de clics. Y otro dato para tuitear clave. El factor determinante del CTR es el call to action, ¿sí? El llamado a la acción, el diseño del email. El factor determinante del CTR es el diseño del email. Así que tengamos muy en cuenta para tener en claro esos datos, ¿no? Si tenemos que dar, Jonathan, algún número en dónde podríamos decir que estamos bien o mal según los porcentajes que tengamos, por ejemplo, de tasa de apertura, ¿qué darías? Es difícil, yo sé decirlo, pero podría darlo como un margen de números como para que los que nos están escuchando tengan una idea dónde están parados cuando vean sus propios números. Mira, te voy a dar este dato de... Nosotros en Doppler actualmente tenemos más de 3.500 cuentas activas. Y ese dato es un dato que nos interesa saber en forma constante. La tasa, a nosotros, nuestros resultados nos da que la tasa de apertura promedio en las campañas de email marketing es del 19.6%. ¿Sí? O sea, que si un usuario, o sea, tenemos clientes que tienen tasa de apertura del 4%, como tenemos clientes que tienen tasa de apertura del 65-67%. Obviamente, en la media de todos los Pero clientes podemos decir que entre un 15 y un 20, llegamos a un 20. entre un 15 y un 25% estaríamos en una tasa buena de apertura. Perfecto, sí, ahí estamos genial. Obviamente siempre se puede trabajar para mejorarla, pero ese es un dato bien. Ya abajo de 15 es triste. ¿Y en los otros indicadores? Bien, después tenemos en el delivery rate no debería andar en el 97%, o sea que tenemos que tener una tasa de rebote de no más de un 3%. O sea, arriba del 3%, por ejemplo, ya acercándonos a un 5%, ya eso es una barbaridad. ¿Sí? Ahí hay que ir trabajando en la base de datos para obviamente eliminar todos los emails. Y como comenté, el CTR es un 6.6% aproximadamente. Acá para aclarar, estas estadísticas no son solamente del mercado argentino, se podría decir que son a nivel latinoamericano, no quiero entrar en lo A que nivel es email Latinoamérica, marketing sí, en sí, Europa claro. y Estados Unidos. Sí, 100%. Es más, según la Direct Marketing Association, hizo una investigación conjuntamente con Marketing Sherpa y los datos que tienen ellos se acercan mucho a los que acabo de decir. Ellos tienen que es un 20% de la tasa de apertura y que es un 6% del CTR. O sea que podemos decir que en Latinoamérica estamos un 0.6% mejor que en Estados Unidos. Bueno, acá me están preguntando bastante sobre el subject. Yo creo que el subject es un arte, ¿no? Pero si recomendás poner precios o qué tips podrías dar para armar un buen subject, un buen asunto. Mira, un buen subject. Una técnica que está funcionando muchísimo en el último tiempo es poner iconos en el subject. Cuando hablamos de iconos, en HTML hay algo que se llama los Unicode, ¿sí? O pueden googlear símbolos en el HTML y ahí van a ver que hay estrellitas, caritas, manitos, lapicitos, check, hay cientos de cosas. Eso lo que hace es destacarse sobre la bandeja de entrada. Entonces eso genera una muy buena tasa de apertura. La personalización del nombre en el subject ya no corre más, eso ya no existe más. O sea, en algún momento era bueno, aumentaba entre un 6 y un 7%, olvídense, eso ya murió. Después, un subject optimizado debería contener no más de 30 caracteres. ¿Sí? ¿Qué más te puedo decir? Hay que aplicar la técnica Twitter, ¿sí? La técnica Twitter a veces uno quiere decir mil cosas y lo tiene que reducir a unas palabras, pero a su vez tiene que llamar lo suficiente la atención como para ganarse un par de retweets. Bueno, acá estamos hablando de twitterizar el subject del email, ¿no? Aplicar la técnica de, bueno, a ver,
¿qué tengo que hacer? La realidad es que el primer problema con el que nos enfrentamos es el siguiente. Cuando nos decidimos mandar una campaña de email, empezamos a movilizar productos, compra, precio, promoción, diseño, tecnología, y a la hora de enviar la campaña, se sienta una persona y dice, che, bueno, ya tengo la base, tengo el email, 5 segundos antes de apretar send dice, che, ¿qué subject le pongo? Se miran las caras, se chocan las cabezas y dicen, promoción medio de abril. No, flaco. O sea, si están movilizando toda una estructura para mandar una campaña de email, trata de ser un poquito creativo. O sea, de lo contrario, muere en instancia. Nosotros, mirá, teniendo en cuenta esto y con el objetivo de mejorar este tema, nosotros en Doppler desarrollamos un tipo de campaña que se llama A/B Test. El A/B Test le permite al usuario analizar dos subjects. O sea, toma una muestra representativa que puede variar entre el 6 y el 10% y pone subject 1, subject 2. Se envía esa muestra y ahí analiza cuál es el más efectivo. Entonces, si el B fue más efectivo, el resto de la campaña se envía al B. Entonces, desde la creatividad disponible en ese momento, se obtienen los mejores resultados. ¿Sí? O sea, cualquiera puede agarrar y decir, che, mira, antes de mandarle a toda la base, ¿qué hago? Bueno, agarro un pedacito y mando un subject, agarro otro pedacito, mando otro. Che, ¿qué tuvo mejor? Bien. La técnica de A/B test es algo que se puede aplicar en varios temas, pero es algo que de por sí desarrollamos en el curso, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta que es interesante y es algo que nosotros a nivel del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico estamos empezando a trabajar, que son el tener algún lugar donde uno pueda ver indicadores, ver métricas, según mercados y según verticales o según temáticas. Por ejemplo, estamos trabajando en este momento con algo que logramos que es la tasa de fraude. Entonces hemos logrado armar un informe sobre cuáles las buenas prácticas de prevención de fraude y cuáles son las tasas de fraude según un país en Latinoamérica y comparado entre país y comparado con Europa y Estados Unidos. Aquellos que quieran ver ese informe entran en la página del instituto, pueden ustedes responder un cuestionario y en ese cuestionario te dice con qué, en dónde estás parado con respecto a Latinoamérica y el mundo y te da las recomendaciones de cómo poder mejorar, en este caso en prevención de fraude, cómo mejorar tus buenas prácticas para la prevención de fraude. En el caso puntual de email marketing, yo no conozco, no sé si vos conocés, Jonathan, un lugar donde te puedas compartir, decir, con distintos indicadores de cómo está Argentina, cómo están los distintos verticales en Argentina con respecto a otros países, Mercosur. Ojo, es un tema que creo que estamos como industria tenemos que trabajarlo, que es el compartir. Yo me sumo con el instituto a poder... Les comento que en tasa de conversión estamos trabajando. O sea, tasa de conversión de un canal online, ¿no? En Estados Unidos hay un blog que se llama Marketing Sherpa, marketingsherpa.com. Ellos levantan datos y trabajan muchísimo en ese tema, pero es todo 100% Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, no baja ni a Europa ni a Latinoamérica. Pero la verdad que no sería complejo hacerlo. La realidad es que si haces un par de encuestas en algunas empresas, tomás un modelo de México para abajo, un poco de Europa, serían datos muy interesantes a tener. La verdad que yo me sumo a poder desarrollar algo de eso. Tomamos el guante que nos han tirado y yo creo que tenemos que trabajarlo. Ya hemos hablado esto un par de veces con Jonathan, pero tenemos que ponerlo en la práctica. Otros temas que quiero aprovechar, las diapositivas que había preparado, que hicieron una pregunta recién, que es si el email marketing es efectivo, si realmente convierte. Y yo dentro de cuáles son los pilares del marketing por internet para una pyme o un emprendedor, hice esta diapositiva en la cual uno tiene los distintos estrategias o recursos que uno puede utilizar para hacer marketing por internet. Quiero primero tu podio, si tenés que ubicarlos en un nivel de eficacia o de conversión. Si tuvieras, por un número redondo, $100.000 de presupuesto, ¿cómo distribuirías esos $100.000 de presupuesto en estas estrategias de marketing online? Bien. Por conversión estamos hablando. Y vamos a ponerlo, te voy a dar el escenario. Sos una pyme
comercio minorista, con base de datos, con base de datos segmentada, y tenés sitio web, con Pero, carrito de compra. ¿consumo masivo o B2B? Te dije consumo masivo. Porque cambia Comercio rotundamente. minorista. Consumo masivo. Comercio minorista. Bien, comercio minorista. ¿Tengo 100 que para todo el año o por mes? No seas muy ambicioso. Bueno, yo si tuviera 100, que de por sí es un montón de plata, yo distribuiría. A ver, hay una realidad acá que es la siguiente. Pregunta, soy comercio minorista, ¿tengo recursos de diseño y programación o lo tengo que terciarizar? Considera que tenés que tomar la decisión de qué vas a hacer. Vamos a considerar que lo tenés que tercerizar para no volver la respuesta demasiado compleja. Perfecto, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si yo tuviera 100.000, pondría más o menos una agencia que se va a llevar unos 36.000 de una, que lo único que quiero que haga es diseño y programación, nada más. O sea, me va a diseñar piezas que yo voy a utilizar para mandar las campañas de email, para las redes sociales, me va a hacer los banners para las publicidades, me va a hacer algún copy, me va a ayudar en eso, nada más. Y estamos hablando de 3.000 por mes nada más. Y el resto, de eso, si yo, en email marketing, la verdad que, o sea, decir un 10% es una barbaridad, o sea, por ahí, yo qué sé, 5.000, 6.000 al año, como muchísimo, porque lo único que tengo son costos de la herramienta, porque después, si tengo la agencia que me está desarrollando toda la parte creativa, y no dudo de los que veo acá, es la que mayor tasa de conversión me va a dar. Ahora, acá hay una realidad que es la siguiente. En la instancia en que el email marketing, porque esta es la parte que no se habla de email marketing, porque el email marketing se lleva todas las flores de nivel conversión, esto es algo que no se aclara. Las flores se las lleva el email marketing, pero hay alguien que tuvo que haber achado la selva anterior, y acá entran todos los que estamos viendo acá, o sea, el posicionamiento web, redes sociales, publicidad online y marketing en buscadores fueron las 4 elementos que me aportaron a generar la base de datos. Con lo cual, si bien la palanca última que me generó la conversión fue el email marketing, todos los demás elementos contribuyeron a eso. ¿Sí? Ahora, si tengo que distribuir posteriormente, supongamos dijimos 36 la agencia, vamos a llevarlo a 45 con email marketing, me quedan 65. De esos 65 yo a SEO le aporto mucho, te diría de 65 un 20 se lo lleva a SEO. ¿Sí? Y cuando hablamos de SEO estamos hablando de desarrollo de contenidos, estamos hablando de armar un ecosistema interesante y que va de la mano con redes sociales, porque con este tema del user rank, el tema de que los contenidos se compartan en redes sociales va de la mano, con la cual redes sociales se llama otro valor no menor. Y después de lo que me queda, distribuyo ahí entre un 10, 15% marketing en buscadores, redes sociales otro 10%, y a publicidad online yo no le voy a poner nada. Porque soy un comercio minorista. Yo voy a dar mi podio. Y trabajo en conversión. Yo comparto que el email marketing es una de las cosas que más convierte, de tráfico, teniendo en cuenta que tengo una base de datos segmentada y de valor, o sea, relevante. Y es también cierto que después el nivel de inversión, una vez que ya tengo la base de datos, básicamente es en armar buenas piezas y utilizar bien la plataforma y hacer un seguimiento de campañas y una optimización de campañas. La otra herramienta o la otra estrategia que convierte mucho y por ahora no hay quien compita contra ellos, el marketing en buscadores, principalmente lo que es SEM. Dentro de SEM el 80% en AdWords y contextual, que eso es poner plata en Google y a través de keyword o avisos en su red contextual, atraer público segmentado, más que segmentado, relevante, que le interese mi producto o mi servicio. SEO para mí es algo que hay que trabajarlo, también le pondré un presupuesto,
pero básicamente es tener una muy buena plataforma y generar contenidos para lo que es link building y principalmente que nuestros usuarios compartan esa información a través de redes sociales. Redes sociales creo que hay que tener una presencia, pero le pondría menor presupuesto y comparto contigo que publicidad online, haciendo las otras actividades o las otras estrategias, solamente que utilice un ad network o algo parecido, pero ya es ponerme en algo muy específico. No le pondría, si soy una pyme, hoy presupuesto porque priorizaría otros recursos que convierten más, ¿no? Ahora bien, bueno, los KPI ya lo vimos, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son los errores más comunes en email marketing? ¿Qué podés, si tenés que hacer tu podio de los 5 errores más comunes, cuáles son los que cometen normalmente una pyme o un emprendedor? Bien, los errores más comunes van branding y look and feel es el error primero. O sea, las piezas que diseñan son horribles, básicamente. O sea, no hay definido un call to action, no está claro cuál es el objetivo. Eso para mí es el principal error que se genera. Otro error que se genera es el deliverability, ahí arriba. Es cómo lo envío, qué uso para enviarlo. Es otro problema que se genera. Otro que o sea, después de ese, el segmentación. Nadie segmenta, absolutamente nadie. O sea, todos tienen una bolsa de gatos, vamos, miremos la campaña a todo el mundo, alguno va a caer, y el trabajo de segmentación es un factor clave. Marketing goals pueden dar, o sea, es bastante genérico marketing goals, pero bueno, o sea, tener Voy a ser definidos malo. Yo puse, la puse porque me gustaba este gráfico. No era para que tomaras estos. Podés usar cualquiera. Podés dar tus propios 5 puestos. Dio la casualidad que dije 5 y hay 6, ¿no? Pero hay 5 globitos ahí. Tal cual. No, pero está más o menos bien, ¿eh? O sea, los errores pasan por acá, está muy bien. O sea, después, por ejemplo, en generación de List Creation and Management, este es otro problema terrorífico, o sea, alimentar la lista. Tengamos en cuenta que al año el 30% de una base de datos anualmente caduca, o sea, el usuario cambia de interés, cambió de email, cambió de empresa, pasaron cosas que hace que decrezca la base, con lo cual generar nueva base es importante. Y análisis y reporting, ¿qué te puedo decir? Mirá, la realidad es que la gente, o sea, no le dedica mucho tiempo al proceso de optimización, no miran qué fue lo que erraron o qué es lo que pueden tocar para mejorarlo con el tiempo. Entonces, yo creo que lo que está acá hay que hacer todo lo que dice acá, hay que hacerlo. Pero bueno, en los errores, de nuevo, branding es el primer error, deliverability es el otro, segmentación, lista y reporting. O sea, en ese orden son los principales errores. Genial. Acá, bueno, esta también me gustó mucho, es el embudo. Si vos tenés que dar una recomendación de cómo armar tu propio embudo en email marketing, ¿cuáles serían los KPI que utilizarías y cómo armarías ese análisis de campaña? Porque a veces tenés mucha información, muchos datos que te dan las herramientas, que te da el Google Analytics, y cómo transformás esos datos en información para toma de decisiones, y más en una pyme, en un emprendedor que aparte tiene que vender, que tiene que producir, que tiene que atender a los clientes, entonces que no puedes tener un experto solamente dedicado a el canal online. Bien, lo primero a tener en cuenta es el nivel de conversión del website, ¿no? En la parte de arriba del funnel ya tenemos visitas, después de visitas conversiones a datos. Lo que estoy enfocando en email marketing, ¿no? O sea, visitas, conversión a datos. O sea, ahí tengo un nivel de conversión, un CTR, que eso no debería bajar del 10%, o sea, tiene que estar del 10 y para arriba, con lo cual tengo que optimizar el sitio y todo, las landing page y todo el ecosistema como para que de todo el tráfico que genero, un mínimo un 10% me genere base de datos. Es un indicador clave. Y después en términos de email marketing, tasa de apertura, y un poco lo que repasamos, CTR, y obviamente esto va directamente relacionado y de la mano con el website, y si tenemos ahí Google Analytics, vamos a poder medir qué campaña me generó mayor nivel de retorno, mayor nivel de efectividad,
mayor cantidad de tiempo dentro del sitio en el caso de ser de contenidos. O sea, después del envío, una vez que el usuario apretó send, ahí ya se empieza a integrar todo, ¿no? Se empieza a integrar la red social, el sitio web, el carrito de compras, hay mucha integración en ese proceso. Genial. Yo para dar un dato que tengan en cuenta, Brasil, que es uno de los mercados más desarrollados y más maduros en Latinoamérica, se lleva casi el 60% del comercio electrónico en la región, y tiene muchos casos de éxito y realmente el nivel de profesionalismo que tiene la oferta ya es bastante, por eso tienen los números que tienen, es bastante bueno. Están en el retail línea blanca y línea marrón, están en 1.5 de conversión, o sea, cada 1000 visitantes relevantes que entran al canal online, a la tienda online, están generando 15 ventas. ¿Ok? En Latinoamérica, principalmente en Argentina, está en un 0,7 y en Chile un poquito mayor, 0,8, 0,9. Hay casos como por ahí un Falabella que está también en los mismos números que está Brasil fuera de Brasil, ¿no? Y en los países que están más desarrollados, Inglaterra es el que está más desarrollado en eso, tenés tasas, obviamente hay sectores, por eso estoy hablando en línea blanca y retail, hay verticales que pueden estar en un 18, en un 15% de conversión, es muy raro, o sea, no son muchos los casos, generalmente son productos muy verticales, muy de nicho, y que trabajan mucho la personalización. Pero para hablar de lo mismo de Inglaterra, estás hablando casi de un 3%, 3,5% en los mejores casos. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar con un cierre ya, porque estamos a 3 minutos de la hora. Yo realmente estoy muy contento porque fue muy entretenido, mantuvimos el rating, o sea, la gente no se aburrió tanto, Jonathan, está bien. Muy bien. Y creo que lo más importante que tenemos que cerrar ahora es cuáles son los consejos que vos le darías a todos los que nos están escuchando para poder armar una campaña de email marketing que les sea exitosa, que cumpla con los objetivos y que le genere ventas. O sea, cuáles son esa hoja de ruta que le dirías por dónde empezar y cómo hacerlo, más allá de capacitarse, ¿no? Bien, lo primero que es lo que dije al principio de todo. O sea, lo primero que revisaría y replantearía es cómo yo hoy estoy generando datos. ¿Cómo alimento a la base de datos? ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo desde el sitio? ¿Qué estoy haciendo desde las redes sociales? ¿Desde el blog? ¿Cómo hago para obtener nuevos datos y con objetivos claros? No es, che, voy a generar datos. No. Es decir, che, yo tengo que generar 100 datos, 200 datos, 500 datos al mes. Dato número uno. Dato número dos, y no menor, y un poquito como vimos en el gráfico, ¿qué mensajes estoy mandando? ¿Cómo le agrego valor al usuario? O sea, está bien, la promoción está establecida, uno más o menos lo puede manejar, pero ¿cómo trabajo eso a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son las estrategias? Y ni hablar el diseño y la estética que yo voy a manejar con esto. O sea, por eso, cuando hablamos de presupuesto, yo dije, bueno, si yo no soy diseñador, no lo sé, bueno, y de última me elijo una aplicación que tenga templates y que más o menos pueda hacer algo medianamente profesional. O sea, el concepto call to action tiene que estar clavado. Y por último, es el tema tecnología. Bueno, ¿qué plataforma uso para mandar mails? Me instalo un software, lo uso yo, me lo da el proveedor que me da el sitio web, contrato una plataforma SaaS. Bueno, eso es un tema clave y que predomina, pues si todo lo demás está fantástico, pero para enviar los mails, mando una campaña masiva de Outlook y estamos en el horno. Gracias, Jonathan. Bueno, para ir ya cerrando y cumpliendo con los tiempos y creo que como colorario de todo esto es algo que un mensaje que quiero dejarle a todos, que es hoy realmente hay que hacer poco y muy bien. Y una de las pocas cosas que muestran las empresas que son exitosas, cuando uno las analiza de lo que poco que hay que hacer muy bien a nivel de un arte, es el email marketing. O sea, muchas veces tenemos
la posibilidad o a veces cometemos el error de querer hacer mucho en Internet y realmente en ese mucho, cuando abarcamos muchas cosas, no las hacemos bien. Y lo que ha demostrado Internet es que hay que hacer lo necesario. Hay ya buenas prácticas, hay ya un camino recorrido de las empresas que son exitosas, pero dedicarle con mucha pasión y mucho esfuerzo a lograr esa experiencia de compra positiva, y para lograr esa experiencia de compra positiva dentro del marketing por Internet está el email marketing, el marketing buscadores, el manejar redes sociales, pero básicamente en estos dos puntos iniciales de que comenté al principio hay que dedicarle mucho tiempo y hacerlo como un arte. El email marketing da muy buenos resultados, pero todos los consejos y todas las recomendaciones que dio Jonathan hay que hacerlas realidad, hay que transformarlas en el día a día, en la práctica. Por eso les dejo acá la oferta de cursos que tiene la Escuela Virtual de Mercosur. Acá tienen las fechas con las que empiezan las distintas actividades. Hay un curso de email marketing que empieza el 17 de junio. Ingresen en la escuela virtual Mercosur. Escuela virtual mercosur.org. Al final van a tener todos los datos para dónde pueden inscribirse. En esta otra diapositiva tienen los otros cursos que están empezando en julio y en agosto. Aprovechen porque son becas 100%, pero hoy la escuela virtual es un lugar donde uno puede encontrar mucha información, capacitación, docentes como Jonathan, expertos como Jonathan que nos permiten principalmente compartir estos conocimientos, que es básicamente el estar haciéndolo día a día. Y la mejor forma de empezar es poniendo más manos en la masa, poniéndose a hacerlo en la práctica. Jonathan, puedes comentar que muchas de las plataformas como Doppler, la cual vos dirigís, ofrecen la posibilidad de tener pruebas gratuitas de plataformas de email marketing. Y a su vez tienen muchos Sí, tutoriales. claro, ¿Por qué no contás un poquito eso? bien, en términos de plataformas hay varias plataformas de email marketing. Es más, en Argentina en los últimos años han surgido varias. Algunas de ellas son, bueno, nosotros estamos como Doppler, está Envíalo Simple, está en Blue, está unos chicos de Córdoba que se llama Gestor B. Después a nivel, o sea, Estados Unidos tenés MailChimp, Constant Contact, GetResponse, o sea, puedo seguir hasta mañana al mediodía con tantas aplicaciones. O sea, obviamente ahí el factor dentro de a nivel competitivo, todas envían mail. Sí, todas envían mail, todos los mails llegan. La realidad es esa. Ahora, ¿dónde está el factor de diferenciación? Bueno, uno es los features que tiene cada aplicación, o sea, qué puedo hacer y cómo eso eventualmente me mejora los resultados. Es algo que eventualmente tienen que evaluar a la hora de elegir un proveedor. Y por otro lado, que te atiendan, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en Argentina, al menos a nosotros nos sucede muchísimo que los clientes, generamos nuevos clientes porque por ahí utilizan plataformas de Estados Unidos o otros países donde comunicarse es prácticamente imposible porque no hay un teléfono de contacto y enviar un mail implica que respondan cuando ellos pueden responder. Entonces, en ocasiones por ahí se te trabó una lista y vos necesitas mandar una campaña en forma inmediata y necesitas respuesta ya de eso. Así que ese es un tema no menor a tener en cuenta a la hora de contratar servicios. Y como les decía recién, uno puede aprovechar el conocimiento de otros capacitándose, y lo que va a hacer eso es aprender de las buenas prácticas. Hoy tenemos buenas prácticas y hay que compartirlas. Con esto quiero despedirme, quiero agradecerles nuevamente a todos por participar y principalmente a Jonathan. Jonathan, gracias por tu constante vocación de compartir conocimientos. Y nos seguiremos, como digo siempre, seguiremos online. Recuerden que todos los meses, los cuartos jueves de cada mes, tenemos actividades, que la Escuela Virtual de Mercosur y tanto el Instituto, ingresando a sus páginas o siguiéndonos por Twitter o suscribiéndose, ya que estamos, ¿no?, generando, participando en nuestra base de datos, van a estar en contacto de todas las actividades que hacemos y los mantendremos informados de muchas de nuestras actividades que se hacen online. Ahora viene el e-commerce Day Santiago 2013, el 4 de junio. Ese evento se transmite online, así que aprovechen para todos los que están con la misma, por ahí con no tanta dinamismo e interacción, pero sí con muchas posibilidades de interactuar a través de Twitter. Van a Twitter y online viéndolo
el evento van a poder participar. Así que les agradecemos muchísimo y si les gustó esta actividad, postéenla y recuerden que todos los materiales van a estar en escuelavirtualdemercosur.org y van a poder bajarlo junto con este video. Muchas gracias, Jonathan. Puedes despedirte de todos nuestros No, Marcos, oyentes. muchísimas gracias a vos nuevamente por la oportunidad de estar presente y siempre es un placer y un gusto hablar de los temas que me gustan. Un abrazo a todos, saludos, seguimos online. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Chau, chau.